El tema del déficit habitacional es un problema de larga data, Manuela. Total, el déficit habitacional es un drama social y también se profundiza porque hay un gran contraste entre todas las instalaciones que hay para ocupar. Si vos vas a determinados barrios de la ciudad están totalmente deshabitados, pero por otro lado hay muchas personas que no tienen casa. Y después también igual cuando la escuchaba a Estela, creo, me llevaba una reflexión también, que es cuando los grandes sectores concentrados del campo y de la pampa argentina sufren algún drama de la naturaleza como la sequía, Sí. enseguida piden que el Estado intervenga y que se haga cargo. O exenciones y impositivas. exenciones impositivas que el Estado les suele dar. Claro. Pero en estos casos, cuando la inundación te lleva a la casa, te genera todo este drama social para las personas, para los trabajadores, ahí los deja abandonados a su suerte y realmente desamparados, podría decirse. Me parece que con justa razón está tan indignada, enojada y angustiada No, y Estela en aparte este van a momento. construir un puente, como contaba recién la vecina Estela, y un puente que no le sirve a nadie porque no une nada y encima que va a costar dinero, Suena ¿no? más a un negocio de infraestructura local Claro. del municipio de Luján que otra cosa. Y ¿no? la plata que puede llegar a costar esa construcción. Sí, sobre todo ese tipo de cuestiones lo que sucede es que no hay ningún tipo de control social, ya sea de los trabajadores de la municipalidad, de los vecinos, de la zona, de la población, para saber a dónde se destinan los fondos. Y después lo que suele suceder es lo que vemos hoy con el drama de la corrupción, que se sucede una obra pública tras otra, Claro. donde todo este tipo de manejos turbios genera no solo el enriquecimiento ilícito y robándole al pueblo argentino, sino también obras que son totalmente innecesarias o la Sí, falta tal de cual. finalización de Perfecto. obras que sí son necesarias. Bueno, hacemos una pausita con el móvil. Exactamente, enseguida vamos a seguir trabajando igual desde allí, desde Luján. Muchas gracias, Fer. Manuela, Sí. ¿sirve para algo el paro del martes? Siempre un paro es la única medida que el trabajador tiene. Entonces, si es la única medida que el trabajador tiene para enfrentar un ajuste, siempre sirve. El problema que puede llegar a tener el paro del martes es la falta de continuidad, porque las direcciones tradicionales lo que hacen, el caso de toda la cúpula de la CGT o el Moyano mismo, que esté o no esté en la CGT, sabemos el poder de fuego que él tiene, generan tipos de medidas fragmentarias, cortadas, separadas las unas de las otras para que pierdan el efecto. Creo que es muy importante que haya respuestas desde abajo, que haya un canal de expresión del malestar y la bronca que hay. Además que es el cuarto paro contra el gobierno. Es ya, el cuarto, pero porque siempre pierden efectividad si los hacen tan por separados y lo que realmente se necesita ahora es un paro de 36 horas, efectivo, real, activo, donde se puedan expresar el conjunto de los trabajadores, donde se discuta por lugar de trabajo, haya asambleas. Yo creo que es muy importante ¿Pero que son representativos de los trabajadores realmente, esa dirigencia sindical? Yo creo que es una cúpula, a ver, esa dirigencia sindical, la CGT, son todos unos traidores que en este momento están pactando la gobernabilidad y el ajuste con Macri. El problema es que sí expresa esta medida, no es no un problema, sí la medida expresa el malestar que los trabajadores tienen. Entonces la medida de paro en este caso es una medida que es correcta, que fue pedida por las bases, que es progresiva llevarla adelante, pero para que sea del todo efectiva tiene que tener continuidad, no puede ser una medida aislada. Manu, ahora se suma el transporte, porque hubo otros paros incluso donde el transporte no fue tan fuerte y eso es lo que se nota en la calle. Digo, ¿cuánto suma que no haya ni subte, ni trenes, ni colectivos para medir lo que es este tipo de protestas? Suma porque la verdad también provee las excusas para aquellos que no tienen el suficiente grado de organización en su lugar de trabajo o hay mucha persecución para poder adherir a la medida. No es fácil en todos los lugares de trabajo, con el nivel de persecución que hay, entrar y decir yo quiero parar porque no me banco más el gobierno, no me banco el ajuste, quiero paritarias libres. Seguramente seas objeto de persecución. Entonces tener un montón de otras medidas, sobre todo los trabajadores que están en negro, que están fuera de convenio, que están flexibilizados. Bueno, ayer No se conoció la desocupación, 2 millones de personas que en este momento no pueden trabajar. ¿Eso qué te genera? ¿Vos crees que vamos en picada o que en algún momento va a poder repuntar? El tema de activar el consumo también, que dejen de cerrar las fábricas. Depende de lo que los trabajadores hagan o no hagan, porque repuntar depende para quién. Eso es lo que me parece es importante entender en economía, en política y todo. Acá hay un sector de la Argentina, 1000 familias que están bárbaros, se la están llevando en pala, la están jugando y tienen un montón de y para ellos repunta todo.
El problema es que para las mayorías sociales no está repuntando la situación y el presupuesto que ha presentado Duhovne y el macrismo en el Congreso va en ese sentido, de la catástrofe social. Aparte un presupuesto que va a impactar mucho también en la clase media, porque ayer lo comentábamos, el tema de las ganancias. Más gente va a pagar ganancias. Claro, o sea, no está afectando solamente a una parte de la sociedad, sino a la gran mayoría. ¿Vos cómo crees? ¿Se va a poder aprobar este presupuesto sin ningún tipo de problema? El contenido del presupuesto es antiobrero, es antitrabajadores, es sacar conquistas sociales de los trabajadores, salariales, beneficios y demás. Y ellos dicen, bueno, pero como vamos a aumentar un poco la asignación universal por hijo, entonces en realidad no está tan mal. Tienen que aumentar la asignación universal por hijo porque con la crisis autoinducida de este año, ellos mismos han aumentado la pobreza. Entonces van a dar el 0,2% del PBI, que son un par de miles de millones, que es bastante poco, para poder compensar la pobreza. Ahora, el centro del ataque efectivamente está entre los trabajadores. Creo que el centro, por ende, de la discusión en este momento es si se aprueba o no se aprueba ese presupuesto. De aprobarse ese presupuesto, se aprueba el ajuste, se aprueba la receta del FMI, se aprueba un futuro bastante negro para el conjunto de los trabajadores y los tiene el jóvenes apoyo argentinos. de gran parte de la oposición, también eso hay que decirlo, y cuando vos hablas también de los sectores más vulnerables, el tema es la inflación, cómo combatir la inflación. Eso es lo que en principio, digamos, el presupuesto tendría esas claves, según decía ayer Duhovne en Diputados. ¿Cuál es la opción que plantea la izquierda, en este caso, a este modelo? Es un modelo diametralmente opuesto, basándose en el concepto madre de un presupuesto. ¿Para quién vos gobernás? Este presupuesto está planteado para pagar la deuda externa. Entonces te dice, tenemos que hacer déficit cero porque con toda del gasto primario, porque con toda la guita que recaudemos vamos a pagar esta deuda externa obscena, usuraria e ilegítima. Ese es el planteo del gobierno. Nuestro planteo parte del lado de preservar los intereses de la mayoría social. Entonces tendría, por ejemplo, una ley de prohibición de despidos, la eliminación del impuesto a las ganancias, el aumento de salario generalizado e indexado y para recaudar el dinero que sea de lo que más tienen y que más se han beneficiado en este último periodo. Por ejemplo, con... bueno, pero son soluciones de hacemos Exactamente. Y ahora, ya que estamos con este tema, Manuela, vos, digamos, acompañás esta doctrina del peronismo en el Senado de mantener los fueros de Cristina. Me parece que no hay que enfocarse tanto en la discusión específica de los fueros o no. Desde ya igual digo, yo estoy en contra de la persecución política y de la utilización de causas para hacer persecución política. ¿Esto es una persecución política? Tiene elementos de persecución y de proscripción sobre Cristina. Ese es el problema. Hay todo un sector de la sociedad que la sigue, ella representa a un sector y me parece antidemocrático no dejar, digamos que aquellos que la siguen tengan a su referente en un cargo, demás, como la han votado. El problema que hay es que efectivamente hay causas de corrupción, una cosa es como lo que persecución te política digo. y otra es persecución penal, digamos. Porque con ese criterio también dejamos libre a un montón de claro. chorros, digamos. También larguemos a Vudú, digamos, también puede ser candidato. O sea, cuando hay No delitos tiene que ver con lo mismo comprobados... porque Cristina es una referente política y la gente la sigue. A ver, yo no soy kirchnerista ni mucho menos, pero te digo cómo funciona la política, digamos, democrática. El problema de esto es que en este caso de la corrupción se está investigando a un solo lado. Cristina es millonaria. ¿Cómo puede ser que vos estés al frente de un cargo público y te hagas millonaria vos y toda tu familia? Efectivamente, su gobierno, ella y todos están manchadísimos por la corrupción. Y es inherente a este Estado. Ahora, el problema es que la familia presidencial también, y eso no se está investigando. Bueno, pero por y ejemplo, eso es Ángelo peligroso. Calcaterra fue procesado también en este paquete. Estamos hablando no del primo, estamos hablando del padre y del presidente. Estamos hablando de Franco, porque, estamos hablando claro, de Mauricio. El ¿De dónde presidente sacaron su dinero? Estaba desde el inicio de los cuadernos, el presidente todavía pertenece, o sea, el padre y el presidente tenían claro. exactamente relación con la empresa que hoy está involucrada y que solamente se encuentra procesado Ángelo Calcaterra, digamos. La investigación que hace Bonadío tiene un recorte muy específico que es durante el gobierno kirchnerista. No quiere investigar antes, donde podés encontrar un montón de empresas implicadas. Se atiene a las causas, a las pruebas que hay en la causa, digamos, también. Porque si no siempre caemos en lo es mismo una de que línea una de cosa investigación. deslegitima lo otro. No, digamos. las pruebas Investigar son... algo no implica no investigar lo otro. Pero ahora está esta causa y están No, el las recorte pruebas. lo hace la investigación, el recorte temporal lo hace el propio juez. Vos Porque es lo que podrías marcan hacer los otro con cuadernos, las puntas Centeno. que vos tenés. No es solo sobre los cuadernos, porque no está investigando solo lo de los cuadernos, sino lo que los cuadernos abren. Pero sobre lo que los cuadernos abren, Bonadío y compañía... Entonces, la causa va a la basura, digamos, no sirve para nada. Para mí la causa está
da información, pero es Hay muchos empresarios unidireccionada en un arrepentidos, sector y además tiene otro problema que es que no agarra a las empresas. No, Agarra pero a hablando- aquellos directivos. hablando Para de que una información. empresa sea parte, uno de estos tipos sea parte del escándalo de la corrupción, todo el directorio tiene que haber sabido cómo funcionaba. ¿Por qué los Claro. directorios de las empresas Pero- no están implicados? Pero hablando de información, digamos, salvo mejor opinión, llama, digamos, mucho la atención que el fiscal Stornelli haya declarado públicamente en el programa de Joaquín Morales Solá que parte de la declaración de José López, a pedido de López, no consta en actas. Alguna parte de la cátedra al menos dice que de Fue esto... denunciado Bonadío por esto. Bueno, sí, exacto, pero digamos, me parece que si estamos esperando que haya justicia amplia y normas de procedimiento y presunción de inocencia o no, es todo un tema, ¿no? Digo, ni en un juicio laboral podés pedir que no conste algo que estás declarando frente a un fiscal. Bueno, vamos Y a ver. también, digo, hay un punto que es el que todavía queda como pendiente, ¿no? Que es el dinero, ¿no? El dinero de la corrupción No se- como pendiente, ¿no? Que es el dinero, ¿no? El dinero de la corrupción. Hasta Porque ahora no se encontró nada. no se encontró nada No. porque excavaron en el sur, revolvieron los 3 domicilios de la Bueno, también expresidenta de sería la raro Nación. encontrar algo. Convengamos que, digo, ¿no? Alguien que lo tenga guardado en su casa, digamos, Sí, tiene que claro. ser demasiado Sí. nabo. ¿Vos qué crees, Manuela? ¿Se va a poder dar con el dinero de todas estas causas? Si solo la investigación la conduce Bonadío va a ser muy difícil. Yo concuerdo con el punto de que sí, por ejemplo, estoy de acuerdo con un esquema de expropiación generalizada a todo el mundo para recuperar ese dinero, porque todas estas medidas que se están haciendo no están llevando a ningún lado. Y si van presos, pero que vayan presos todos, no algunos sí, otros no, según el que te convenga. Ese es el problema. ¿Para quién define quién es culpable o no? Para expropiar a todos. Me parece que tendría que haber una investigación independiente, Ah, que exacto. es tan grande Listo, y es coincido. tan profundo el problema que no puede quedar de la mano de un juez que tiene determinada intencionalidad política y que no se le conoce investigar a otra parte. Entonces ahí ya tenés un problema con la propia justicia. Yo no Ahora confío en esta volvemos justicia. con esto, Manuela. Exactamente, y aprovechamos que se encuentra aquí Manuela Castaneira con nosotros y yo quería preguntarte si te parece casual que toda esta causa haya explotado justo en este momento. Estamos en la previa de un año electoral con una economía bastante complicada. Sí, justamente esa es una de las mayores críticas que hacemos los que sí nos preocupa la hipocresía y que no haya corrupción y demás, que todo esto siempre tiene momentos televisivos en los momentos donde más problemas económicos hay. El lunes estaba presentando el presupuesto y a las 60 minutos, en vez de estar analizando eso, había un pedido de procesamiento sobre Cristina y así. Entonces me parece que en ese sentido también molesta mucho la utilización porque los dos problemas son gravísimos, lo de la corrupción en el Estado es gravísimo y lo del presupuesto y el ajuste también, pero lo de la corrupción no se toma en la manera seria para poder resolverlo, para ir hasta el final, para buscar culpables, para analizar mecanismos, para eliminar mecanismos que generan corrupción, sino ahí es donde está la utilización. Y después que ante los dramas sociales que existen hoy en nuestro país, como le pasa a las grandes mayorías populares, que están ahora arrojadas a la miseria, a la desocupación, víctimas de la inflación, no se les reconozca sus problemas, no se los problematice hasta el final y no se los denuncie. Entonces, sí es un grave ¿Y problema. en crees este que el gobierno momento. está tranquilo con esto de que hablábamos hace un ratito, de que también la investigación puede llegar a la Casa Rosada? La verdad que tiene una justicia muy adicta al gobierno, entonces desde ese punto de vista tienen todo demasiado controlado, eso es lo que parece la investigación desde afuera. Ellos hacen mucha utilización de la campaña de la corrupción en un sentido que les favorece, como que hay corrupción por fuera, Ahora, pero Bonadío nunca jamás no por fue dentro. un juez nombrado por este gobierno, también eso hay que recordarlo, ¿no? La adicción de la justicia no tiene que ver solamente con quién los nombra o quién no, sino quién les mantiene sus privilegios, quién les permite que se sigan subiendo Bonadío los estaba sueldos. más con un pie afuera que adentro, ¿no? Digo, en algún... Sí, veía todo el caso. Esta es la realidad de Argentina, esto es lo que está pasando, es la situación de grandes mayorías sociales, problemas de viviendas, problemas de salud, de educación, problemas de fondo, problemas energéticos. Pero la culpa de esto la problemas tiene la inundación. corrupción. Yo creo que este tipo de cuestiones no está directamente vinculada ni a este gobierno ni al gobierno anterior, sino a ese conjunto de gobiernos que no han hecho políticas para transformar las cosas de fondo. Pero lo que hace este gobierno actualmente del macrismo es profundizarlo. Y ha planteado un presupuesto para 2019 para pagar una deuda externa, usurera, obscena, y que es un robo a los argentinos. Yo creo que esos fondos la riqueza de la nación,
se tiene que utilizar para el beneficio de la mayoría, que son los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Y no le creo nada a este gobierno que no tiene un gramo de autoridad moral, que han nacido millonarios y tienen todas políticas para sus amigos millonarios, que expliquen ahora qué pasa también con la causa de Yacyretá, si va a avanzar o no va a avanzar, donde ahí también ellos están manchados y surge los cuadernos o eso van a hacer un recorte mágico y no lo van a investigar. Entonces, bueno, creo que por delante tenemos el cuestionamiento, también es presupuesto, y el martes tenemos una cita de honor, tenemos un paro general, creo que debería tener continuidad, que no alcanza con un solo día, y que hay que seguir con medidas de lucha de los de abajo para frenar estos ataques del gobierno macrista.